Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo. Buenas tardes a todos los que quieran escuchar esta transmisión. Bienvenidos a un encuentro más. En este caso, hoy estamos nuevamente con Iván. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas tardes, estás? Jorge. ¿Cómo estás? Pues Bien, estamos bien. muy bien. Bueno, vamos a continuar un poco en la línea de, como venimos haciéndolo en los dos encuentros anteriores, como el tema da para mucho en la línea del libro de Urantia, y vamos a ir especificando distintos temas, ¿no? El tema que nos convoca hoy es la rebelión de Lucifer y el mito de Urantia, ¿no? Así que vamos a ir desplegando de a poquito el tema. Iré haciendo desde mi ignorancia alguna pregunta durante el transcurso de la charla y después veremos si hay alguna pregunta de parte de las personas que están escuchando. Así que adelante, Iván. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que, como dices, el libro de Urantia da para no parar de hablar en una vida entera. Y precisamente tenemos en las partes del libro la tercera parte, que es la historia de Urantia, ¿no? En la historia de Urantia, la rebelión de Lucifer ha sido pues un acontecimiento que ha influido enormemente. Claro, lógicamente, pues nosotros desde nuestra posición de humanos, digamos los últimos personajes en toda esta cuestión cósmica, no nos hemos enterado muy bien, nos ha llegado información breve, sesgada, demasiado simplificada y hemos hecho un mito de ella, ¿no? El mito urantiano, el título que le hemos puesto a esta sesión, pues precisamente obedece a que nosotros hemos mitificado un poco toda esta cuestión. Pero bueno, tenemos la gran joya descriptiva espiritual que es el libro de Urantia, única en su género, y en el libro de Urantia se nos da un relato absolutamente detallado de lo que fue la rebelión de Lucifer. La cuestión de la rebelión de Lucifer, lo que ocurre es que para poder entenderla tenemos que primero hacer unos antecedentes. En esta cuestión de la comprensión de la espiritualidad profunda, siempre es necesario hacer unos antecedentes, porque empezar a hablar directamente Claro. de un tema, pues habría que estar muy informado sobre ello para Sí, poder sí. hacerlo y no perderse, ¿no? Es como ponerlo en contexto primero el tema, digamos, ¿no? Exacto, hay que Claro. ponerlo en contexto. Uh-huh. Entonces, bueno, soy consciente de que el tiempo es limitado y voy a intentar hacerlo muy resumido y ser breve. En cuanto a los antecedentes, bueno, pues en general, para las personas que no estén familiarizadas con el estudio de la espiritualidad, pero también para los estudiantes de espiritualidad, porque, bueno, pues un texto como el libro de Urantia es un texto complejo, es un texto muy arduo, exige pues un esfuerzo muy importante para poder comprenderlo y sistematizarlo. Y entonces no es sencillo acceder a esta información. Bueno, sí se ha realizado alguna aproximación, por ejemplo, J.J. Benítez, en su libro La rebelión de Lucifer, que fue pues un libro cercano a la saga de Caballo de Troya, pues toca el tema precisamente que vamos a tratar hoy, ¿no? Ajá. Lo único que, bueno, pues nosotros lo vamos a hacer desde un punto de vista más técnico. Aquello estaba Bien. novelado y hoy lo vamos a tratar un poco pues para que se entiendan las claves por encima de lo que ha sido históricamente pues el mito que al final, bueno, pues nos ha llegado como una rebelión angélica, ¿no? Y bueno, pues esto realmente pues es una simplificación demasiado burda como para dejarlo así, ¿no? Bueno, Uh-huh. tenemos que empezar a comprender algunas cosas básicas iniciales. Las cosas básicas las he tocado en alguna ocasión anterior que he estado contigo hablando del libro de Urantia y son las siguientes. El universo que conocemos, el universo espaciotemporal, es una subrealidad, es una realidad de orden inferior con Uh-huh. respecto a la realidad originaria que es espiritual, ¿no? En ese sentido, esto es una manifestación de una planificación que se realiza desde la unidad primordial, que es Dios y la filiación, que es la única realidad originaria, que es
lo que le llama, por ejemplo, el Kybalión, el todo, una gran mente viviente, infinita, en continua expansión, que lo que realiza, debido a su naturaleza infinita, es una exploración de las infinitas posibilidades de desenvolvimiento. Precisamente esta subrealidad espacio-temporal responde, pues, a una de esas ramas de exploración de las infinitas posibilidades, con lo cual todo el universo espacio-temporal, que viene perfectamente descrito por el libro de Urantia y referido por todos los textos espirituales modernos, pues no es más que un campo de juego, un gran escenario realizado con unos elementos de diseño aptos para representar el propósito que desde la realidad originaria, ese todo, Dios y la filiación, lo único existente, lo único real, querían representar. Entonces, bueno, pues el espacio-tiempo es un gran escenario, sencillamente, es un gran escenario que desde la realidad originaria es absolutamente mental, aunque luego los personajes que se sitúan aquí para hacer la representación lo viven como real. Bien, el propósito de toda esa gran aventura era doble. Por un lado, lo que se deseaba era realizar una involución hasta los extremos opuestos a lo que es la realidad originaria. De ahí viene toda la cuestión de los opuestos y de los contrarios. Sí. El segundo propósito era precisamente, una vez que se había llegado a los extremos de la involución, esos personajes tenían que evolucionar y volver a la perfección de la realidad originaria, pero ya habiendo adquirido experiencia. Tú sabes que no es lo mismo acabar una carrera universitaria que llevar 40 años ejerciendo la profesión, ¿no? Claro, la experiencia, le dicen que es la madre de la ciencia. Pues bien, ese es el propósito de todo el gran escenario del espacio-tiempo. Entonces, para poder representarlo, se tiene el escenario, que es precisamente pues, el espacio-tiempo, se tiene el decorado, que es toda la manifestación energética, que en esta surrealidad es pensamiento, pero se manifiesta aquí como energía. Pues, ¿por qué? Pues para poder realizar el decorado. Y el decorado son todas las manifestaciones energéticas en muy diferentes niveles vibratorios. Imaginemos que este entorno nuestro, el físico material, pues es un nivel vibratorio denso. Y con él, pues podemos realizar con el decorado toda esa representación de lo que es el universo físico-material, con sus estrellas, sus planetas, sus constelaciones, sus galaxias, etc. Bueno, pues ya tenemos el escenario, ya tenemos el decorado, con múltiples subescenarios, las esferas habitadas, por ejemplo la nuestra, y luego tenemos también los personajes. Los personajes son, pues precisamente, esa filiación, esa creación divina, única cosa real en el universo, Dios y su filiación, pues esa filiación representa aquí personajes por medio de una técnica que es la fragmentación mental. Una mente infinita puede fragmentarse infinitamente. Y entonces, bueno, pues todos los seres vivos del escenario espacio-temporal, no solamente los físico-materiales, sino todos somos personajes situados desde esa realidad originaria para realizar esta representación con ese doble propósito de involución y propósito de evolución. Entonces, en ese sentido, los personajes se dividen en dos, en función de los propósitos. Tenemos los personajes de experimentación, los personajes que van a involucionar hasta el extremo, que somos, bueno, pues entre otros, nosotros claro. Mismos somos los que hemos llegado al extremo y aquí aparecemos en determinados escenarios sin saber absolutamente nada de quiénes somos. Claro, el personaje, para que la representación sea verosímil, tiene que realizar un olvido completo de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, a partir de ese olvido, tiene que ir recuperando desde su interior, desde su inconsciencia, la información poco a poco, a base de una multitud de experiencias, hasta ir descubriendo realmente quién es, qué es lo que está ocurriendo y poder realizar ese retorno. Y entonces salir del campo de juego, salir del escenario. Solo se sale del escenario cuando se descubre que
el personaje es un actor en realidad, no es un personaje. Cuando el personaje se le deposita en algún escenario, cree que es el personaje. Es como si un actor, bueno, pues se vuelve loco y cree que es Napoleón. Napoleón Claro, es el personaje que está actuando, no es el claro, actor, ¿no? Bueno, pues eso es lo que claro. nos ocurre. Pero perdóname, una Sí, aclaración, pero un poquito en teatro pasa eso, que por eso cuando vos lo dijiste me hizo un clic con respecto a eso, porque muchas veces uno va entrando en todo esto y va escuchando preguntas, ¿no? Por ejemplo, ahora me quedó pendiente lo de la mente, ahora después te lo voy a preguntar, que no lo nombraste en un momento, digamos, como un agente creador, ¿no? De realidades. Pero sí. ahora vamos a ir a eso. Pero digamos que cuando nombraste el personaje y el olvido, ahí como que de golpe me aclaró bastante, aunque uno lo puede ir pensando, pero no sé por qué, me aclaró en particular esto de que eh, de alguna manera nosotros creemos que somos esto. Y eso es Exacto. eso es uno de las grandes complicaciones, digamos, de estar identificados tanto con esto que tenemos con este cuerpo, ¿no? Entonces, pero no deja de ser, en muchos aspectos, una cuestión que le pase a un actor, porque muchas veces un actor, yo te digo porque he tenido consultantes que me preguntaban, por ejemplo, yo soy muy tímida, ¿no? Pero estudio teatro, pero cuando yo me pongo a actuar, parece como que soy otro. Entonces yo le explicaba que para mí, yo entendía que ella estaba escondida detrás del personaje. Por eso parecía otro, ¿está? Entonces, está bueno entender esto porque, claro, el personaje cree que es esto, no es Totalmente, no es el totalmente. actor que es el espíritu que está allá en otra dimensión, digamos, No, ¿no? no, 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 no. Ya, El personaje cree que esto es real. claro, claro. Si no, no hay Entonces, verosimilitud y si no, pues no tiene gracia porque para poder realizar un retorno e ir adquiriendo las experiencias de ir descubriendo quién eres, tiene que ser verosímil, porque si no te lo crees, pues directamente abandonas, en cualquier momento sales y ya está. No, no, tú claro, crees claro. que eres un... Sería un videojuego ahí directamente. Es decir, Exacto, exacto. me voy y listo. Pero, digamos, pero está bueno porque muchas veces trae a confusión o a veces hay personas que podemos pensar, no, pero yo si me estoy identificando tanto con lo espiritual, entonces ya a esta altura tendría que tener, y empiezan todos unos cuestionamientos, ¿no? Pero es normal, quiero decir, es normal que el personaje se crea que es el personaje, porque muchas veces hasta un actor queda mezclado en cierta forma con el personaje y para Sí, el público también. el método Entonces, Stanislavski. claro, vos te costaría ver a Rambo en una serie de amor, que solo sea de amor, o sea, no, es como que vos Sí, ya lo tenés encasillado, o sea que sí, no es solo el personaje, es el que sí. lo ve también y la dimensión que le da el que lo ve. Pero digamos, el punto es entender que yo creo que no está mal creer que sos el personaje, que es Sí, parte del bueno, juego. de hecho, es que tenemos mucha práctica, porque date cuenta de que tú acabas de poner un ejemplo de nuestra realidad de este mundo, ¿no? Los actores pueden acabar, por lo menos mientras están actuando el personaje, creyéndoselo. Pero es que tenemos Claro, mucha práctica en todo esto. Date cuenta claro. que lo llevamos haciendo pues un tiempo inconmensurable. Claro. Entonces, Tenemos mucha experiencia en ser personaje. exacto, exacto. Bueno, te interrumpí, pero me parecía bueno Nada, nada. reflexionarlo esto. Sí. Perfecta la aclaración. Bien. Bueno, pues decíamos que teníamos los personajes del propósito de experimentación, que somos los que aparecemos aquí y, en fin, no nos acordamos de nada, nos pensamos que somos criaturas materiales y que tenemos que sobrevivir y que todo esto es dificilísimo. Y bueno, pues tenemos experiencias vitales muy diversas, por supuesto, no solamente en un planeta, sino que la proyección de personajes se realiza en todo el espacio-tiempo, que quiere decir en todo el espacio y durante todo el tiempo. Mm, Entonces, hay una multitud de representaciones prácticamente infinitas. Todos los seres vivos, no solamente humanos, superhumanos o infrahumanos, todos los seres vivos son personajes
fragmentarios de la filiación que está actuando toda esa gran obra, ¿no? Claro. Entonces hay otros personajes que obedecen a otro propósito. Son los personajes que ayudan a los personajes del propósito de experimentación. Son los personajes del propósito del plan de retorno. Hay dos propósitos en todas estas experiencias espaciotemporales. Una es experimentar y la otra es que los que experimentan puedan retornar. Y como el sueño es tan verosímil, es tan real para nosotros y nos lleva a extremos de involución pues realmente alejados de nuestra naturaleza, pues llega un momento en el que no retornamos si no es con ayuda, con lo cual, bueno, pues a la vez que se ponen los personajes de experimentación, se ponen unas ayudas que son los personajes que nos ayudan a recordar, ¿no? Que nos van dando información, que nos ayudan a realizar esa evolución desde la nada hasta el todo, es decir, desde ambos extremos completos de la realidad, desde la nada hasta el todo. Si no tuviésemos ayudas, pues no podríamos realizar esa evolución o tardaríamos, bueno, pues un tiempo muchísimo mayor del que ya tardamos, que es inmensamente grande, ¿no? Pues bien, de entre esos personajes, el libro de Urantia nos hace una descripción extensísima porque incluso en el espacio-tiempo como escenario hay manifestaciones de Dios, del Dios originario, del Dios primera causa creadora, que se le conoce filosóficamente como el yo soy. Bueno, pues el yo soy, para permitir que se suceda toda esta representación, realiza una diferenciación interna de sí mismo y tiene manifestaciones dentro de esta representación, que son el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Es la Trinidad paradisíaca. Y a partir de ahí surgen una innumerable cantidad de órdenes muy diferentes de seres que forman parte, son personajes que forman parte del propósito de las ayudas. Entonces, bueno, pues ya sabemos por el libro de Urantia cómo se distribuye el gran escenario. El gran escenario tiene una distribución por niveles. El libro de Urantia pues, nos va describiendo, por ejemplo, que en el nivel material, cuando me refiero a nivel material, me refiero a esa dimensión donde la energía tiene una horquilla de frecuencia vibratoria en la que parece materia física. De hecho, bueno, pues nosotros cuando nos tocamos, pues decimos, bueno, somos carne, ¿no? Somos carne, claro. Aquí hay piedras, aquí hay hierro, aquí hay agua, y todo eso en realidad es energía en una frecuencia vibratoria muy baja y, bueno, pues codificada de forma inteligente. Ahí está la química, de manera que pues nos parece que son elementos físicos muy diferentes cada uno. Luego nuestra ciencia incluso pues llega a determinar que todo ello no es nada más que átomos, partículas subatómicas y que son todas iguales para toda composición. Lo único que varía es la cantidad de electrones, de átomos, de moléculas, cómo se juntan, y eso es lo que luego da la apariencia. Pues bien, todos estos personajes se dividen en varios niveles. Nosotros ahora mismo, nuestro planeta está en el extremo de la involución. Para llegar a nuestro planeta tenemos que pasar por el portal dimensional entre la realidad originaria y esta realidad derivada espaciotemporal. Ese portal dimensional le llama el libro de Urantia el paraíso. ¿Por qué? Pues porque aquí siempre lo hemos conocido como el paraíso, como el cielo máximo, ¿no? De ahí para abajo, pues nos dice que hay un gran universo central que rodea el paraíso, que es un universo perfecto. Ahí hay muy poca involución en esa parte del sueño. Luego ya comienza a haber cierta involución y empiezan los superuniversos. Son 7, rodean el universo central. Y dentro de cada superuniverso hay pues unas áreas concretas que son los universos locales. Los universos locales son 700.000. Hagámonos una idea de cómo es el escenario, ¿no? Porque además dentro de cada universo local luego hay una inmensidad que es lo que nosotros creemos actualmente que es el universo. Solamente un universo local, ¿no? Pues bien, del universo local hay que bajar a las constelaciones y luego a los sistemas, que no son sistemas físicos, sistemas solares como el nuestro, son sistemas administrativos compuestos por muchos sistemas solares. Y ya esos sistemas administrativos pues tienen una multitud de planetas en los cuales hay vida evolucionando
Y de esta forma, pues los personajes del propósito de ayuda se organizan jerárquicamente, administrativamente, realizan una estructura organizacional inmensa para poder finalmente ayudar a los personajes del propósito de experimentación a que vayan evolucionando y puedan ir pues ascendiendo. Entonces, ahí ya tenemos los personajes que desde aquí, en las religiones evolutivas que tenemos en el mundo, las 4 grandes religiones y en los mitos que hemos ido recibiendo, pues son los seres celestiales, ¿no? Los seres, pues, como por ejemplo, Jesús de Nazaret, que siempre pues, hemos pensado que era el Hijo de Dios, y bueno, pues era una visión bastante simplificada, ¿no? Personajes tenemos muchísimos a todos los niveles, pero para hablar de la rebelión de Lucifer solo vamos a hablar de los personajes de universo local para adentro. Fíjate que eso es pues como hablar desde la mitad para abajo, porque de la mitad para arriba hoy no podemos hablar porque sería excesivamente largo, ¿no? Entonces, digamos que entre esos personajes vamos a ir situando algunos que son fundamentales. No podemos hablar de todos, pero los fundamentales para entender la rebelión de Lucifer son los siguientes. Primero, el universo local lo rige como primer delegado del Padre Universal un hijo creador paradisíaco, un hijo de la orden de los Micaeles. Se le conoce también como un hijo Micael. En el caso de nuestro universo local de Nevadón, este hijo Micael fue quien después fue aquí Jesús de Nazaret. Entonces, también se le conoce por Cristo Micael, ¿de acuerdo? Pero es el que organiza, es un ser de elevadísimo origen que desciende hasta el universo local para poder organizar todo este conglomerado de constelaciones y sistemas y planetas, lógicamente, para que en ese entorno territorial, geográfico, espacial, podamos decir que es el responsable de la evolución, ¿de acuerdo? Entonces, él, cuando toma posesión de su universo local, se dota de toda una serie de personajes de él para abajo que puedan pues, ayudarle en la función de organizar el plan de retorno. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos, vamos a nombrar tres hijos del hijo creador. Serían, bueno, pues personajes que parten de ese gran personaje punta del universo local, ¿no? Y ahí tenemos unos hijos que tienen unos nombres un poco raros. Perdóname, son creados por él, no es que los trae de otra parte del universo para que trabajen con él. Son creados por él, pero es que expresarse en los términos de que son creados por él, hay que entenderlo como que en la gran obra que se está representando hay algunos personajes que son creados por otros, nada más. Ajá. No quiere decir que sea una creación real, porque todos somos fragmentos de lo único real, que es Dios y su filiación, nada más, ¿no? Bien. Entonces, bueno, sí, son creados por él dentro de lo que es la obra de teatro, dentro de lo que es la gran actuación. Bien. Entonces ahí tenemos algunos nombres que nos pueden empezar a sonar. Por ejemplo, los hijos Melquisedec. Los hijos Melquisedec pues son una orden que tiene unas funciones. Los hijos Borondadec. Los hijos Borondadec tienen otras funciones. Por ejemplo, los hijos Borondadec pues, se encargan de gobernar las constelaciones. Y luego los hijos Lanonandec. Los hijos Lanonandec se encargan de gobernar los sistemas administrativos y los planetas en concreto. Son los soberanos de los sistemas y son los príncipes planetarios. Toda esta terminología que nos da el libro de Urantia es porque nos tiene que dar alguna. Y bueno, pues nos da la que mejor nos suena, pero realmente sería muy pueril pensar que realmente todos estos cargos, funciones y personajes se llaman así. En absoluto, eso es para que lo entendamos nosotros nada más, ¿no? Pues bien, de entre esos hijos, nosotros, que somos el planeta Urantia, que está en el sistema de Satania, cuya capital es Jerusalén, que está en la constelación de Norlatiadec, cuya capital es Edentia, y que está en el universo local de Nevadón, cuya capital es Salvintón, los nombres, insisto, que no importan, nosotros estamos directamente regidos, inicialmente desde que comienza la evolución planetaria, por el príncipe planetario, por el soberano del sistema,
por los gobernantes de la constelación y finalmente por Micael de Nevadón, que es el hijo creador del universo local. Y eso es lo que nos concierne en cuanto a nuestra primera fase de evolución, con lo cual, pues ahí es donde vamos a enmarcar qué es lo que ocurrió con la cuestión conocida como la rebelión de Lucifer. Pues bien, vamos a hacer un poquito de historia. Digamos que nos cuenta el libro de Urantia que la vida en el planeta Urantia, la vida como tal, tiene 1.000 millones de años. El planeta puede tener pues los 4 o 5 mil millones de años. Pues la vida tiene 1.000 millones de años. Esto es algo que es controvertido porque luego sabemos que ha habido otras civilizaciones en Urantia previas que han sido reseteadas. Pero bueno, esto es otra historia. Vamos a fijarnos en la historia de Urantia que se refiere a esta última civilización. De esos 1.000 millones de años se dice que, bueno, pues se va diseñando la evolución. Las teorías darwinistas pues nos dicen que la evolución, que la vida aparece aleatoriamente y que luego pues hay una evolución puramente natural. Bueno, pues eso el libro de Urantia, lógicamente, pues lo desmiente y la evolución pues ha sido bastante programada, bastante ayudada, mucha parte natural, pero mucha parte controlada y diseñada pues para ir consiguiendo la inteligencia. La inteligencia que al final acaba en una consciencia. Una consciencia es una ventana de la conciencia a una experiencia. Nuestra consciencia de vigilia es esa ventanita. Y para poder empezar a dar ayudas, tiene que haber una consciencia autorreferente con capacidad de discernimiento moral entre el bien y el mal. Y eso nos dice el libro de Urantia, que ocurre en nuestro planeta hace 1 millón de años. Aparece la primera pareja que por fin tiene una pareja protohumana, pues imagínate lo que ahora mismo conocemos como neandertales y cromañones, bueno, pues incluso muy previo, ¿no? Entonces, esa primera pareja, que ya tiene la capacidad de distinción del bien y el mal, inaugura lo que es la dispensación planetaria, que esto es una forma de llamar una época planetaria inicial, en la que ya a partir de ahí se pueden empezar a diseñar los sistemas de ayuda. Pasan 500.000 años, llegamos a ser pues la única raza, la única especie en el planeta y bueno, pues hay varias razas, son razas de color además, esto es un tema interesantísimo que describe el libro de Urantia, pero al cabo de 500.000 años ya tenemos inteligencia suficiente como para que puedan empezar a educarnos espiritualmente. Lógicamente esos personajes nosotros no los vemos porque los personajes de ayuda habitualmente no son físico-materiales. Entonces, bueno, pues nosotros lo que nos vemos es a nosotros mismos y ya está. Pues bien, hace 500.000 años llega a Urantia el primer príncipe planetario, que es el responsable, personaje responsable del plan para poder empezar a establecer la evolución. Y este se llama Caligastia. Caligastia es un nombre que, bueno, en los mitos urantianos sobre la rebelión de Lucifer, pues representa uno de los demonios, ¿no? Bueno, eso es absolutamente un mito. Caligastia era un hijo Lanonandek, secundario, brillantísimo, con amplia experiencia en el gobierno universal, que, bueno, pues llega un momento en que su capacitación le permite llegar a ser príncipe planetario, le designan, viene para acá, toma posesión, y hace 500.000 años, pues empieza a establecer el plan de la evolución de los humanos de Urantia. Pues bien, eso sucede cuando en nuestro sistema administrativo, que es el sistema de Satania, los sistemas administrativos pueden llegar a tener hasta 1.000 planetas habitados. En nuestro sistema por ahora solo hay 640 planetas habitados y bueno, pues el nuestro es el 606, o sea, el nuestro además es de los últimos, ¿no? Y entonces en ese sistema hay un soberano del sistema, ese es el nombre que se le da al responsable, al personaje responsable enviado por el hijo creador paradisíaco, por Micael de Nevadón, que se ocupa pues de todos los planetas habitados de ese entorno, que es el sistema. Y este es Lucifer. Lucifer es un hijo Lanonandek primario, brillantísimo también, que es el soberano del sistema en el momento en el que toma posesión como príncipe planetario Caligastia. Lucifer tiene un primer asistente, un segundo de a bordo, otro hijo Lanonandek primario también capacitadísimo, que se llama Satanás.
Claro, nosotros Ok. cada vez que oímos hablar de Lucifer, Satanás y Caligastia, pues nos imaginamos al diablo con los cuernos. Bueno, ese Ujú. es el mito. Realmente, pues la historia de Urantia, del libro de Urantia, lo que nos cuenta es, bueno, pues realmente, para quien confíe en la verosimilitud de ese texto revelatorio, realmente lo que ocurre. Y lo que ocurre, pues es esto que estamos contando, ¿no? Entonces, bueno, pues por encima del sistema luego tenemos los gobernantes de la constelación. Cada constelación tiene 1000 sistemas administrativos, y luego por encima de los gobernantes de la constelación, que se les llama los altísimos, que son unos hijos Borondanek, ya está Micael de Nevadón, que es el máximo del universo local. Entonces ya tenemos un poco la estructura, ¿no? Bueno, Ujú. pues resulta que los personajes del propósito de ayuda, según van bajando para ministrar, para ayudar a los diferentes niveles del gran escenario espaciotemporal, no son personajes que realicen una involución extrema, hasta la nada, pero sin embargo se ven afectados por los elementos del diseño. Date cuenta que la realidad originaria no hay ni espacio ni tiempo, es todo espíritu, se expresa creativamente a través de una mente. Entonces, bueno, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Esto es una actuación absolutamente extrema con respecto a la realidad original. Y penetrar como personajes aquí, pues tiene un precio, y el precio es que esos personajes que nosotros hemos considerado pues, seres celestiales, pues resulta que son personajes que también están sometidos a cierta involución y son falibles y son erráticos. Pues bien, lo que ocurre con la rebelión de Lucifer, ni más ni menos, es que en la mente de Lucifer, Lucifer y Caligastia son personajes, hijos Lanonandé, que son el último eslabón de personajes del plan que casi ya llega a tener contacto con los humanos, que es el extremo de la involución, ¿no? Entonces ellos están muy profundos en lo que es esta representación y, bueno, pues realmente son susceptibles de error. Bueno, pues hay muy pocos errores, pero algunos se produce. En el caso de Lucifer, hubo un enaltecimiento personal, hubo un engrandecimiento, comenzó el ego en él, se empezó a vanagloriar y empezó, bueno, pues a idear en su mente que lo que mejor iba a ayudar a los humanos era autodeterminarse, independizarse del plan general, dejar de depender de la constelación, dejar de depender del universo local y tener plena autonomía. Bueno, esto es una cuestión que es interesantísima porque es uno de los problemas que más se manifiestan y que es un problema origen en esta gran representación desde el principio. Es decir, cuando perdemos la noción de quiénes somos en realidad, que somos una unidad indisoluble con el creador, con la primera causa creadora, cuando olvidamos eso, pues tendemos a individualizarnos y tendemos a la completa independencia, a pensar que cada uno de nosotros somos autosuficientes. Bueno, pues esto es lo que le ocurrió a Lucifer. En su mente comenzó una exaltación excesiva de la libertad individual y, bueno, pues acabó emitiendo un manifiesto, el manifiesto luciferino de la libertad. Y en él, pues se independizaba. No solo se independizaba, sino que realizó pues un órdago a la grande, negó la existencia del Padre Universal. Esto tiene su justificación en un sentido. Los personajes de universo local para adentro no son altos personajes que provienen de la Trinidad paradisíaca, con lo cual no han visto más allá de su universo local. Entonces, bueno, pues el no haber visto más allá, en un momento dado, este enaltecimiento personal, pues destruyó su fe. Y entonces, bueno, pues lo primero que dijo es negar la existencia de Dios. Y lo que dijo es que los altos personajes elevados que venían a controlar el sistema tenían una confabulación para hacer creer que Dios existía y que realmente lo que les estaban era engañando para dominarles y manipularles. Entonces, sí reconocía a Micael de Nevadón como su creador, pero sin embargo
negó toda dependencia administrativa, jerárquica, funcional con respecto a él a partir de ese momento. Otra de las cuestiones que planteó fue que para qué había que hacer tal derroche de medios para ayudar a evolucionar a los humanos. Los humanos lo que tenían que hacer era ser conscientes de que podían ejercer su libertad personal y dedicarse a vivir y olvidarse de evolucionar, porque esa era una película que se habían inventado los hijos creadores paradisíacos. Por ejemplo, Micael de Nevadón, ¿no? Bueno, pues emita esa declaración y ahí suceden unas cosas muy interesantes. La primera es, desde la constelación y desde el universo local se confina el sistema, se impiden las comunicaciones para que no se extienda la rebelión. ¿De acuerdo? Esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia es que no hay una reacción por parte del universo local ni de la constelación. No hay una reacción por parte de Micael de Nevadón, el que fue aquí Jesús de Nazaret, porque se entiende que en la altísima sabiduría divina, infinita, lo mejor que podía ocurrir era dejar que la rebelión, una vez confinado el sistema, se extendiese hasta sus últimas consecuencias y que hasta que cada uno de los seres vivos racionales no tomase una posición clara en favor de la lealtad a Micael o en favor de la lealtad a Lucifer y en contra de Micael, pues que no tenía sentido intervenir. Estos son problemas que causó la rebelión de Lucifer simplemente derivados de nuestra falta de entendimiento. Es decir, desde el universo local no se entendía bien por qué desde las altísimas instancias divinas se quería permitir que se desarrollase libremente lo que fue la rebelión. Pues bien, cuando Caligastia, el príncipe planetario de Urantia, llevaba 300.000 años de gobierno del planeta, cuando se dice gobierno del planeta se dice organización de los medios para la evolución. Los humanos no les vemos, pero bueno, están ahí, pues eso, implementando las ayudas para que podamos ir poco a poco evolucionando. Al llevar 300.000 años, Lucifer, el soberano del sistema, su jefe, emite la declaración luciferina de libertad y Caligastia, pues bueno, era también un poco como Lucifer y entonces le resonó muchísimo toda esta cuestión y se unió. Quiere decirse, de los 607 planetas habitados del sistema de Satania, 37 príncipes planetarios, entre ellos Caligastia, el nuestro, el de Urantia, se unieron directamente a la rebelión. Y el resto, bueno, pues los planetas habitados fueron todos afectados, porque aunque los príncipes planetarios no se unieran expresamente a la rebelión de Lucifer, sin embargo, sí que recibían esa influencia. Claro. Y entonces comienza lo que los textos bíblicos denominan la guerra en el cielo. Claro, no es una guerra como las nuestras, es una guerra dialéctica, es una guerra de ideas, es una guerra en la cual los leales al plan divino tienen que defender la veracidad de toda la cuestión real y Lucifer y sus partidarios pues intentan convencer a los demás de todo lo que es el manifiesto de Lucifer. Y que apoyen esa autodeterminación, esa declaración de independencia, ¿no? Bueno, pues en eso consiste la guerra. Simplemente, lo que ocurre es que, lógicamente, las consecuencias de convencer no solamente a los personajes de experimentación, es decir, a todos los seres físicos de los planetas en distintos niveles de evolución, sino a toda la estructura de ayuda invisible para nosotros, en diferentes dimensiones dentro del universo local, el convencer a parte de ella de toda esta falacia tuvo un coste, pues en términos de evolución espiritual, importantísimo. Nosotros, bueno, pues nos vamos a referir en esta sesión al coste que tuvo para nuestro planeta, para Urantia, pero bueno, realmente fue un coste muy importante a nivel de todo el universo local. Aunque se confinó la rebelión de Lucifer a su sistema, que era Satania, no obstante, bueno, pues esto tiene sus consecuencias, ¿no? Claro. Pues bien, a partir de ese momento decimos que Caligastia toma posesión, por seguir un poco la cronología, hace 500.000 años de príncipe planetario. 300.000 años más tarde, hace 200.000 años, se declara la rebelión de Lucifer, Caligastia se une a ella y entonces,
bueno, pues se confina el sistema y se deja que se vaya desarrollando la rebelión. Es decir, se deja libres, por así decirlo, de actuación a Lucifer, a su lugarteniente Satanás, que actuaba de emisario entre Lucifer y los diferentes príncipes planetarios, y se deja libres a los príncipes planetarios, entre ellos a Caligastia. Con lo cual empieza la historia de la oscuridad en Urantia, entre otros planetas habitados del sistema de Satania. Historia de oscuridad que dura 200.000 años. 200.000 años precisamente hasta un acontecimiento interesantísimo, que es la venida del mismo hijo creador paradisíaco del universo local al planeta Urantia. Y esto tiene una explicación, porque un universo local tiene 10 millones de planetas habitados. Es decir, que el hijo creador paradisíaco de la orden elevadísima de los Micaeles, soberano del universo local, se encarne en un planeta es como si te toca la lotería. Y esto tiene una explicación que también hay que contarla para poder entender quién es Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, pues la explicación es la siguiente. Digamos, por explicarlo en el nivel explicativo de Urantia, porque luego hemos recibido información adicional en textos pues, del siglo XX, de a partir de 1960, que ya nos dan algo más de luz sobre toda esta cuestión y la matizan bastante. Y en vez de hablar desde el punto de vista de la obra de teatro, nos hablan un poco desde el punto de vista del gran designio de la realidad originaria para que todo esto fuese así, ¿no? Pero bueno, vamos a decir, para entenderlo, que un hijo creador paradisíaco, cuando toma posesión de su universo local, cuando lo crea, cuando establece ese escenario en ese espacio de 700.000 espacios que hay en todo el gran universo, cuando genera a los personajes, cuando genera a los disfraces, que son ya los cuerpos físicos y los cuerpos monontiales y astrales, depende de los niveles en los que se esté, o los cuerpos espirituales, de todos esos personajes de ambos propósitos, cuando realiza eso, no tiene plena potestad sobre su universo local hasta que ha adquirido, aquí es siempre lo mismo, es una regla fija, la experiencia suficiente. ¿Y cómo se adquiere la experiencia suficiente? Pues adquiere pasando un tiempo en el que después de organizar su universo local, pues está ministrando, dirigiendo la aplicación del plan de retorno para que cada uno de los planetas al final consiga ir evolucionando, pero además tiene que realizar unas pruebas muy concretas para adquirir esa capacitación, para dejar de actuar como delegado del Padre Universal, como vicerregente, dice el libro de Urantia, y empezar a actuar con plenos poderes. Tiene que encarnarse 7 veces. Digo encarnarse porque nosotros, bueno, pues tuvimos la suerte de ser el 7º auto-otorgamiento que hizo Micael de Nevadón a las criaturas mortales evolutivas de su universo local. Un auto-otorgamiento es que se personaliza entre las criaturas de su universo local para adquirir experiencia y conocimiento de ellas mismas. Los 6 primeros auto-otorgamientos de Micael de Nevadón fueron en diferentes dimensiones, no fueron en la físico-material. Como hay varias dimensiones entremezcladas en el escenario, pues él tiene que conocer a sus creaciones de diferentes dimensiones. Bueno, el 7º auto-otorgamiento tiene que ser el de cualquier hijo creador, el de cualquiera de los 700.000 hijos creadores paradisíacos. El 7º tiene que ser en un planeta en forma físico-material, encarnación puramente dicha. ¿Y cuál eligió Micael de Nevadón? Pues eligió el planeta Urantia. ¿Pero por qué Urantia? Si, por ejemplo, la rebelión de Lucifer había afectado a los 640 planetas habitados del sistema, ¿por qué eligió Urantia? Porque en Urantia pasa un acontecimiento adicional posterior a la rebelión de Lucifer, que tiene que ver con el incumplimiento de su misión de unos personajes que llegaron hace 38.000 años para intentar paliar las nefastas consecuencias que tuvo la rebelión de Lucifer y la traición de Caligastia en nuestro planeta, unos personajes que se les llama hijos materiales, y ahora vas a entender qué tipo de personajes son, porque son los
Adanes y Evas planetarios. Wow. 38.000 años se envía a esos personajes para elevar las cepas biológicamente de las razas existentes. Ya sabes que el discernimiento espiritual depende de la capacidad intelectual, que a su vez depende de la evolución fisiológica. Para tener una evolución fisiológica apta, pues lo que hacen es enviar personajes a que se mezclen, a que introduzcan una nueva cepa en las razas existentes para elevarlas biológicamente, para que sean pues cada vez pues, más inteligentes, más, en fin. Y entonces estos hijos materiales que llegan hace 38.000 años a Urantia son los que luego el mito urantiano ha descrito como Adán y Eva, que se ha recogido además pues, por las religiones evolutivas, judía y cristiana posterior, por adopción. Y bueno, pues todo ese mito de la caída, de la tentación de Eva, de la manzana, todo eso es, bueno, pues un cuento de niños que intenta describir que la misión de estos hijos materiales adánicos en Urantia también fue un fracaso. No un fracaso completo, pero hubo un fracaso, y entonces Urantia acumulaba dos circunstancias muy negativas en su historia evolutiva. La traición de Caligastia, que se une a la rebelión de Lucifer, más el semifracaso, por decirlo de alguna forma, de esos hijos materiales planetarios, adánicos, que vienen pues un poco a paliar las consecuencias que tuvo tremendas en la evolución humana esa traición de Caligastia, ese confinamiento. Y bueno, pues fracasa también, y entonces esta es la razón que da el libro de Urantia para justificar el que Micael de Nevadón eligiese Urantia como planeta de su séptimo autootorgamiento. Hay otras razones que dan los textos modernos. Las revelaciones de a partir de 1960, sobre todo revelaciones últimas, estoy hablando, pues, por ejemplo, de Crión y de Tobías, nos dan algunos motivos adicionales. Y los motivos adicionales es que Urantia, nuestro infinitesimal planeta en el extremo de la involución y además con todos esos problemas, nuestro planeta es un planeta muy importante en el escenario general, y eso viene determinado desde planificación absoluta de la realidad originaria. Entonces se nos empieza a insinuar que lo de que en Urantia hayan ocurrido todas estas cosas no es casualidad. Ya el libro de Urantia nos dice que Urantia es un planeta decimal, que es un planeta de experimentación, de modificación de los tipos y modelos de diseño de vida, que no es un planeta normal, que debido a eso tiene muchas más dificultades que cualquier otro planeta para la evolución de los que están aquí. Las revelaciones modernas nos dicen que en Urantia, un poco encardinado con esto que dice el libro de Urantia, que en Urantia hay un rango excesivamente amplio de libre albedrío, lo cual hace tremendamente más difícil, eleva el nivel de dificultad del juego precisamente en este subescenario. Y nos van diciendo, incluso nos aportan ya algún dato muy concreto, y es que los personajes de experimentación que estamos en Urantia no somos fragmentos de la filiación, sino directamente esos seres de la filiación. Bueno, esto a mí, cuando lo oí por primera vez, me dejó absolutamente en shock, porque claro. es bastante potente cuando ya tienes un esquema de lo que son todas estas cosas, pues que te suelten esto, ¿no? Y comparado con otros, en otros lugares, ¿qué serían esos otros entonces? ¿Avatares? Pues los otros lugares serían lugares regulares, ordinarios, normales. Pero no los seres que habitan ahí, porque acá... Serían fragmentos, es decir, desde la filiación, cuando se crean personajes, se crean por niveles. Entonces tú creas un personaje en un nivel, sí, y ese personaje crea otros para otro nivel. Ajá. Y esos otros crean otros para el siguiente nivel. Entonces se van creando personajes por niveles. Lo que nos dicen los textos, bueno, incluyendo, fíjate, Ramta también nos lo dice, ¿no? O sea, coinciden todos, que es que en Urantia estamos directamente desde arriba. Los personajes de Urantia somos
directamente elevadísimos. No te sabría decir si de algún nivel elevado de la subrealidad espaciotemporal o directamente de la realidad originaria, porque tampoco nos han dado tantos datos, ¿no? Pero que Urantia es un planeta especial. Bien, vamos a aclarar una cosita acá. Ya vamos a hablar de Ramta, porque vos lo nombraste así, muy suelto de boca, y la gente diga quién es Ramta. Ya va a llegar más adelante el tema de hablar de Ramta. Pero yo, mientras que vos ibas relatando, iba pensando algunas cosas, y esas cosas tienen que ver con que, claro, si lo que tiene que encarnar en este coche, vamos a tomar la terminología de Emilio, ¿no? De Lo Emilio. que tienen que encarnar en este coche, ¿tá? Tiene un nivel de sutilidad y de el ser en sí mismo, del nivel que vos me estás planteando. El coche tiene que tener mucho nivel para poder recibir eso que viene, ¿tá? Esa encarnación. Por lo tanto, el tiempo, yo lo que me pregunto es, el tiempo de evolución de lo que es biológico, de lo que supuestamente los genetistas fueron manejando, ¿es excesivo con respecto a otros lugares? ¿Hay algún dato de eso? No, mira, sencillamente vamos a poner un poco la lupa en esta cuestión que has dicho para entenderlo. Los personajes de experimentación, del propósito de experimentación, bueno, nosotros mismos y, en fin, todo ser vivo físico-material, para empezar, ¿no? Están sometidos por niveles a implantes limitativos en su mentalidad. Implantes limitativos, implantes de diseño en su mentalidad aptos para poder experimentar en un determinado entorno. Estos implantes son una cuestión complejísima, complejísima. El caso es que si fuese cierto que los seres directos de la afiliación quisiesen participar directamente y no por el conducto habitual nivelizado en estas experiencias, pues es sencillo. Realizan un implante de diseño de este nivel, lo acoplan al personaje y listo. Entonces, en ese sentido, no tiene por qué haber diferencia entre unos y otros. Está bien, o sea que sería algo que sería adaptativo de aquel nivel a este directamente, Sí, no al revés. Está. sí. Ahora, otra cosa que yo pensaba es que mientras que sucedía toda esta rebelión con todos estos personajes, ¿sí? Estábamos en una época evolutiva bastante pretérita, nosotros como ser biológico, ¿no? No sé. Mucho. Bueno, entonces, por lo tanto, yo no sé si había total discernimiento de lo que pasaba en ese momento con las nuevas oleadas de lo que estaba viniendo en torno a un discurso de alguna manera distinto al original. No. Ningún tipo de discernimiento. No lo había. Bueno, al punto que yo te pregunto, supongamos que vamos a decir un Neandertal, que no sabemos si era un Neandertal, ¿está? ¿Ya estaba habitado espiritualmente o todavía no estaba preparado para que lo habite un espíritu? Estaba ya desde el momento en el que un ser vivo físico-material, por ejemplo un humano, adquiere consciencia de autorreferencia, es decir, es consciente de su propia identidad separada de la de los demás, es consciente de su personalidad independiente que puede relacionarse con la de los demás. Y además es capaz de hacer una elección moral distinguiendo entre el bien y el mal. A partir de ahí se recibe lo que en el libro de Urantia se le denomina el ajustador del pensamiento. En realidad el ajustador del pensamiento va viniendo con cierta evolución sobre esas bases, ¿no? Pero digamos que ya hay una capacidad potencial de la criatura, tenga ajustador del pensamiento o no lo tenga, para, lógicamente, si tenemos que encardinar todo esto con la información de las revelaciones modernas, ese personaje, date cuenta que va vida tras vida, y en cada una de esas vidas, pues ese fragmento concreto va evolucionando y va acompañando a la evolución, a la historia evolutiva del planeta, con lo cual, al final, pues nosotros, tú y yo, los que estamos aquí ahora mismo vivos, llevamos miles de vidas en Urantia.
algunos de nosotros, que se nos denomina las almas viejas, llevamos miles de vidas aquí. Y entonces en aquel momento pues estaríamos representando un individuo de una raza protohumana muy atrasada, prácticamente pues en los albores del lenguaje, y aún no tendríamos el espíritu nosotros, pero sí una capacidad potencial de ir adquiriendo el nivel de discernimiento suficiente como para llegar a tener el espíritu nosotros. Precisamente la llegada del príncipe planetario hace 500.000 años, 500.000 años más tarde de que la primera pareja protohumana tuviese las condiciones como para considerarse ya como tal la primera pareja inteligente, pues en esos 500.000 años se va produciendo evolución. Cuando llega el príncipe planetario, el nivel intelectual ya es suficiente como para poder empezar a impartir ayuda espiritual. Entonces, mientras va tanto evolucionando todo parejo. claro, pero mientras tanto se tuvo como que preparar el coche, todo lo biológico, toda la cuestión de discernimiento, de empezar a tener como una base para que se desarrolle esa conciencia, para que haya conciencia como discernimiento entre el bien y el mal, que me parece que tardó bastante tiempo en ponerse en acción, ¿no? Porque, o sea... Pero fíjate, Jorge, tú vete a 1.000 millones de años antes, cuando llegan unos hijos que no he nombrado, que se llaman los portadores de vida, unos hijos del universo local, del estilo de los Nanonandek, Boronandek y Melquisedec, portadores de vida, e implantan la vida en Urantia, implantan la vida prebiótica. Es que desde ahí ya se está ayudando a la evolución, hasta que 1.000 millones de años más tarde, la primera pareja protohumana tiene conciencia de autorreferencia y conciencia moral. Bien. 1.000 millones de años. Todo esto, siempre recordando a los que están escuchando que es en base a lo que nos relata el libro de Urantia y en base a bueno, todas tus investigaciones también, ¿no? y las comparaciones con manifestaciones más cercanas, ¿no? Sí. Bueno, las preguntas, creo yo, la intención son de poder ir entendiendo más o menos cómo se va dando este proceso. Entonces, lo que yo deduzco es que Satán y toda esta gente que proponía la rebelión, de alguna manera estaba tratando con cachorros acá, o sea que muchos no entendían de lo que estaba pasando, ni, digamos, el caldo de cultivo era muy facilitante para ellos, digamos, ¿no? De lo que ocurría acá en el planeta. Sí. De hecho, fíjate que, bueno, pues dentro de la consideración que se le ha dado a nivel de personajes del universo local, bueno, pues tanto de los del propósito de ayuda como de los del propósito de experimentación, a la cuestión de la rebelión de Lucifer, a Caligastia se le considera especialmente reprobable porque un príncipe planetario asume la responsabilidad de elevar la evolución de esas pobres criaturas de los planetas. Claro. Y entonces, en un momento que fue hace 200.000 años, cuando él llevaba 300.000 años ya, que había en esos 300.000 años había conseguido grandes progresos. Bueno, en un momento en el que se han empleado 300.000 años para lograr ir elevando la capacidad intelectual, fisiológica, y empezar a iniciar el discernimiento espiritual, de repente traicionar su misión, pues se consideraba especialmente reprobable, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues de hecho, esa etapa de oscuridad que comienza de 200.000 años hasta que llega Jesús de Nazaret, agravada además por el suceso del incumplimiento de la misión de los hijos materiales adánicos hace 38.000 años, aunque favorecida por la llegada de un personaje que antes que Jesús de Nazaret, antes de que Micael de Nevadón dijese, y la lotería le toca a Urantia, pues antes que eso se vino a preparar la venida de Micael de Nevadón, que nació como Jesús de Nazaret, por medio de un personaje que fue un hijo Melquisedec, que se presentó voluntario para realizar esa preparación, que fue precisamente el personaje bíblico conocido como Melquisedec de Salem.
Salem era una ciudad que 2000 años antes de Cristo estaba precisamente ubicado donde está ahora Jerusalén. Y este Melquisedec de Salem pues tenía una misión pues un poco de volver a restaurar las creencias monoteístas, al menos en esa zona, porque esa era la zona un poco central geográfica del mapamundi, y además era una zona donde históricamente pues había situado también la ciudad sede del príncipe planetario, que se llamaba Dalamatia, la ciudad sede. Siempre se ha elegido Oriente Medio para establecer la llegada de personajes del propósito de ayuda que se encarnan aquí. Y este personaje, Melquisedec de Salem, que se hace pues mentor espiritual del Abraham bíblico. Bueno, yo realicé una investigación en la cual pues llegué a la conclusión de que este Melquisedec de Salem era Hermes Trismegisto. Si alguien lo quiere ver, pues está en la serie precisamente que comento el Kybalión, pues en las primeras grabaciones de esa serie, ahí hago esa... Bueno, dedico cuatro sesiones a justificar que este Melquisedec de Salem era Hermes Trismegisto, y bueno, pues ahí queda, por si alguien tiene curiosidad, pues lo puede ver. Este prepara la venida de Jesús. Y cuando llega Micael de Nevadón, Jesús, ahí acaba la etapa de oscuridad urantiana y se abre una dispensación en la cual precisamente este séptimo autootorgamiento que a Micael de Nevadón le otorgaba ya el carácter plenipotenciario de gobierno del universo local, no actuar como delegado del Padre Universal, sino él ya directamente capacitado y experienciado suficientemente como para realizarlo, en nuestro planeta supone una subida, un escalón de subida en el nivel de consciencia. Se inaugura una nueva dispensación planetaria, que es las palabras que utiliza el libro de Urantia para describir este importantísimo hecho. Nosotros como humanos, además, no se nos escapa que la venida o sea, la vida de Jesús significó un cambio extraordinario en el destino de la humanidad, ¿no? Bueno, pues eso desde el lado del propósito de ayuda, pues fue un acontecimiento extraordinario a nivel del gran universo maestro, a nivel de todo el escenario del espacio-tiempo. Pues bien, llega Jesús de Nazaret, llega Micael de Nevadón, aquí nace como Jesús de Nazaret, y llega un momento en que los mitos describen la tentación que le realiza el diablo. Pues bien, esa tentación fue simplemente que después de Micael de Nevadón haber dejado que ya se extendiesen todas las nefastas consecuencias de la rebelión de Lucifer por todo el sistema de Satania, habiendo elegido Urantia para realizar ese último hito para alcanzar su propia capacitación, pues ahí ya alcanza su capacitación y ahí ya él tiene pleno poder para decidir que ya es tiempo suficiente de expansión de la rebelión y que a partir de ese momento Lucifer es detenido, se detiene a estos personajes, se les detiene y se les confina, es detenido y confinado, se depone a Satanás como lugarteniente de Lucifer, pero a Satanás se le deja libre y se deja a Caligastia todavía como príncipe planetario. Todavía se le deja. ¿Y por qué pero, eso? Pues mira, todo esto, el libro de Urantia le dedica pues un documento entero para justificar el por qué se toman esas decisiones. Es decir, aquí la demora en esa administración de justicia ante la rebelión no se entiende, pero no se entiende no solo por nosotros, sino que no se entiende por las personalidades del plan de ayuda en el universo local. Y entonces el libro de Urantia dedica todo un documento a explicar el por qué desde el nivel dentro del espacio-tiempo, pero desde el nivel más alto del entorno divino, Padre Universal, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito, esa Trinidad, por qué se permite y no se interviene y no se reacciona ante la rebelión, simplemente se confina al sistema de Satania, pero se deja que llegue hasta sus últimas consecuencias. Y nos dice el libro de Urantia, por resumirlo y no hacerlo demasiado pesado, porque la misericordia divina atempera la justicia y ofrece a todo aquel que yerra, aunque su error se transforme en un mal
y de ahí en pecado, y de ahí en iniquidad, que son diferentes grados de error, bueno, pues el error es una equivocación, el mal es una equivocación consciente, el pecado es una equivocación deliberada y la iniquidad es una equivocación planificada, comprometida y ya con propósito específico de ejercer el mal, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que nos dice es que la justicia divina es un atributo del Padre Universal que viene atemporada por la misericordia. Eso, por supuesto, cae a sus hijos directos divinos aquí, los personajes que son los hijos creadores paradisíacos. Y hablo del Padre Universal también como manifestación dentro del espacio-tiempo, no como el yo soy originario. Y entonces, pues, aquí hay otra cuestión que también nos ayuda a comprender. 200.000 años de historia en Urantia, en cada nivel del espacio-tiempo, el tiempo pesa más según vas bajando y pesa menos según vas subiendo. Claro, 200.000 años del tiempo de Urantia son 20.000 años del tiempo del sistema de Satania, de su capital Jerusalén, y en el universo local pues son 1.000 años, y en el paraíso es 0, porque en el paraíso ya no hay afección de tiempo. Entonces, claro, lo que a nosotros nos ha parecido una eternidad, pues nos dice el libro de Urantia, imaginaos que a un asesino se le coge pues matando a alguien en vuestro mundo. Imaginaos que a los 2 segundos y medio ya se le ha juzgado. Bueno, pues es que esos 2 segundos y medio a niveles elevadísimos son los 200.000 años de Urantia. Entonces no penséis que se ha tardado tanto. Sencillamente es que, bueno, pues cada nivel del gran escenario, cada nivel más involutivo, cada vez más extremo, tiene que soportar las consecuencias de ese nivel diseñado. Y entonces, bueno, pues aquí lo habéis vivido como 200.000 años, pero todo tiene su porqué. Bueno, pues es la misericordia atempera la justicia, tiene que dejarse posibilidad a todo el que ejerce el mal para arrepentirse, para rehabilitarse. Solamente cuando ya no queda ninguna posibilidad de rehabilitación es cuando se interviene, y además es muy beneficioso que todos los afectados por el ejercicio del mal de uno de los personajes, todos los afectados, tengan la oportunidad de ejercer su libre albedrío y decidir no ejercer el mal. Y esa oportunidad no se les puede privar, con lo cual esa es otra razón adicional para la no intervención. Fíjate que el libro de Urantia nos dice en algún momento, debido a cómo se desarrolla la gestión por parte de las altas personalidades celestiales de la cuestión de la rebelión de Lucifer, el cómputo final es que se ha podido producir con esa no reacción y esa permisión 1000 veces más bien en el universo local del mal que pudo producir la circunstancia de la rebelión. Porque a partir de ahí pues hubo muchísimos personajes del propósito de experimentación, nosotros, que pudimos realizar evoluciones individuales mucho más consistentes, aumentar debido a la dificultad que supuso toda esa etapa de oscuridad, un acelerón en nuestro discernimiento espiritual, el de algunos, el de otros lógicamente no, pero ahí siempre estaba el libre albedrío como último baluarte que tiene toda criatura en el espacio-tiempo. Libre albedrío es una ley que funciona en todos los niveles, desde la realidad originaria hasta cualquiera de los niveles del espacio-tiempo, de esta gran actuación. Y bueno, pues hay una justificación bastante amplia. También nos dicen, hay muchas razones que no os damos porque no vais a entender, pero hay una justificación completa de la no intervención y de dejar confinado el sistema y que la rebelión llegase hasta las últimas consecuencias. Pues bien, Jesús, estando aquí en Urantia, o sea, Micael de Nevadón estando aquí como Jesús de Nazaret, ya plenipotenciario porque cumple la misión de su séptimo autootorgamiento y la cumple antes de la pasión, antes de entrar en Jerusalén para la pasión y la crucifixión. Eso fue como un regalo final que nos hizo Micael de Nevadón, pero ya había cumplido su misión. Entonces ahí recibe a Lucifer, a Satanás y a Caligastia. A Lucifer lo confina,
a Satanás le depone de sus funciones como segundo en el sistema de Satania, y sin embargo a Caligastia le deja de príncipe planetario. Pues bien, cuando los documentos de Urantia se revelan, décadas de los 20-30, nos dice el propio libro que lógicamente pues toda esta cuestión de la rebelión, aunque no se intervino desde el punto de vista ejecutivo, sin embargo desde el punto de vista adjudicacional, judicial, pues sí se entabló una causa que se defendía ante los ancianos de los días, que son los gobernantes del superuniverso, en el cual está uno de entre 100.000, nuestro universo local de Nevadón. Aquí todo va jerárquico. Y entonces esa era la causa de Gabriel contra Lucifer. Gabriel es el jefe ejecutivo de Nevadón, es el segundo de a bordo de Micael, ¿no? Y además es una creación del propio Micael, la primera creación que realiza en el universo local es Gabriel. Bueno, pues Gabriel entabla una causa, y esa causa, pues la primera audiencia que tiene coincide con la revelación de los documentos de Urantia, y ahí ya, en esa causa, deponen a Caligastia. Le deponen. Y entonces ponen precisamente como vicepríncipe planetario provisional interino a ese Melquisedec de Salem, a ese Maquiventa Melquisedec que vino a preparar la venida de Jesús. Y bueno, el caso es que ahora mismo esto es una cosa que supongo que será una pregunta que cualquiera que vea el vídeo se la hará. Bueno, ¿y qué pasa ahora con la rebelión? Porque si no ha habido sentencia... Esa es la pregunta. Simplemente Lucifer está confinado, pero Satanás y Caligastia están libres. Y todas las personalidades que se unieron a la rebelión, personalidades del plan de ayuda, que se unieron, que les convencieron, están por ahí. Bueno, los jefes suelen estar confinados, pero quedan muchas personalidades por ahí. Pero entonces están por ahí, pero están sueltos, ¿sí? Están sueltos. Claro. Y ahí vamos a enlazar un poco con toda esta cuestión que últimamente no, a lo largo de toda la historia hemos oído hablar de los oscuros. Pues los oscuros están por ahí. Están por ahí. Lo que pasa que desde que Jesús de Nazaret cierra un poquito ya ahí la expansión de la rebelión, aunque les deja libres hasta que haya sentencia, no obstante, impide ya que puedan ejercer la influencia que ejercían sobre nosotros. Es decir, se pueden dejar influir por quien se deje influir, pero quien tenga fe y se niega a esa influencia, no tienen capacidad de influirle. Entonces, los oscuros influyen, pero a quien se deja. Exactamente. Y con todo eso vamos a hacer un pequeño apunte para hilarlo con esa teoría que tú la has oído, yo la he oído, la ha oído mucha gente, sobre que lo que actualmente está ocurriendo en nuestro planeta no tiene en planificación un origen de personas físico-materiales. Bien. Se entiende a dónde querés ir. Sí. Bien. Sí, son las influencias de esto que todavía está, para los que se dejen influir, están ahí, digamos. Y es que no se ha cerrado la cuestión de la rebelión, porque se cerrará cuando haya sentencia. Claro, y tienen poder, o sea, es una entidad con poder, no es cualquiera, digamos, ¿no? Entonces... En cuanto consigan adeptos en el mundo, pues ese es el poder que tienen. Los adeptos que consiguen, que bueno, pues se prestan a sus deseos y, en fin, les prometerán todo tipo de prebendas y riquezas y dominio y poder y no sé qué, y ocurre. Sí. A mí me ha pasado incluso en regresiones de encontrar entidades oscuras adheridas al campo energético de las personas vivas y que vos te das cuenta cuando, bueno, es un procedimiento terapéutico largo de explicar, pero vos te das cuenta que cuando podés indagar un poco, ese ser oscuro viene mandado por alguien de mayor jerarquía a hacer algo que muchas veces ya no recuerda ni qué es, ni recuerda qué le ofrecieron a cambio, la entidad, ¿no? Ya hace tanto que lo hace, porque la entidad
a veces está de una vida a otra de ese ser, digamos. La infección que produce sobre ese ser Sí. está de una vida a otra también. Entonces, muchas veces ha pasado, entre comillas, mucho tiempo, ¿sí? Que calculo que, porque la mayoría de todos estos seres pululan en lo que sería el bajo astral, digamos, ¿no? Y entonces el tiempo a lo mejor ahí tiene una determinada categoría, ¿no? Que hace que, bueno, se olviden un poco de estas cosas. Sí. Y muchas veces incluso hasta están ansiosos de irse, de estar haciendo ese trabajo que ya no saben ni por qué lo están haciendo, pero lo siguen haciendo, sea molestar, sea lo que sea, ¿está? Es Sí. muy, muy llamativo lo que vos me decís, ¿no? Lo Fíjate, comparo. tenemos que tener muy clara una cuestión que creo que va a hacer que lo entendamos mejor. Los personajes del propósito de experimentación tenemos vidas que son instancias físico-materiales, naces, mueres en el nivel físico-material y ahí subes al nivel morontial o astral a revisar, a juzgar qué retos y qué aprendizajes has tenido o cuáles no, a decidir qué haces en la siguiente vida y a planificarlo. Y luego ejecutas otra vez y bajas de nuevo. Vale, bien. Pues en el bajo astral hay de todo. Hay de todo. Las criaturas que están en el bajo astral es como una especie como de zoológico. Hay de todo Sí, y... yo siempre digo que es como el fondo del mar, digamos, ¿no? Exacto, o sea, Hay de todo. de todo, de todo. Y puede haber desde personas con un nivel de conciencia bajísimo, que están absolutamente psicóticas, que se murieron traumatizadas, perdidas, Sí, sí, psicóticas en vida y almas perdidas humanas hay perdidas, también. Sí, sí, sí. a gente que ha ejercido la iniquidad hasta extremos de destrucción de la personalidad, y entonces al morirse, pues es que tampoco saben ni dónde están, y en fin. Pero luego resulta que en las personalidades del propósito de ayuda que se derivan hacia el mal, estos no están en el bajo astral. Lo que pasa es que pululan por todos los niveles Claro. y utilizan a los del bajo astral. Por el bajo astral, con esa mentalidad involucionada, con esa baja consciencia, con ese nivel vibratorio densísimo, pues se prestan a ser manipulados por estos. Entonces, Por eso te decía que le ofrecen cosas a veces, exacto, ¿no? exacto, eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que si se sigue permitiendo, por muy diferentes razones y muy profundas y muy válidas, si se sigue permitiendo que siga habiendo cierto desarrollo de las consecuencias de la rebelión, que podemos, pues a mínimo que te hagas un pequeño cuestionamiento y estudio de la espiritualidad y de todas estas cuestiones y de lo que ocurre, pues empiezas a hilar, pues es que todos estos personajes utilizan a todos los que se prestan del propósito de la ayuda y del propósito de experimentación, de todos los lados, de todas las dimensiones. Y entonces, bueno, pues hay toda una cuadrilla de personajes que, bueno, pues que siguen actuando y aquí estamos, pues los urantianos, favoreciéndonos por este ambiente tan complejo que vivimos aquí, pero a su vez pasando las canutas también. Claro, claro, claro. Lo que pasa que me parece que como cuestión central, es complicado de entender, ¿no? Pero como cuestión central, el permitir que eso siga actuando va en concomitancia con el origen de toda la cuestión. O sea, ¿no? Esto porque sería destruir a mi creación en un punto, ¿no? Entonces, claro, no es fácil el tema. Sí, bueno, tú piensa, Jorge, cualquiera que nos esté escuchando, vamos a volver a elevarnos, vamos a volver a elevarnos y a pensar que solo hay una realidad originaria, que esta es una subrealidad ficticia de experimentación donde se sitúan personajes y que realmente aquí no pasa nada, porque allí no ocurre nada, porque aquí no hay influencia,
allí, porque allí todo es perfecto y simplemente se están explorando las infinitas posibilidades de desenvolvimiento de esa gran unidad que es el todo. Entonces, lo que ocurre aquí no tiene relevancia real. Esto es un campo de experimentación precisamente para involucionar y evolucionar. Y entonces hay que enmarcarlo dentro de ese contexto. Entonces, bueno, el que aquí los urantianos, que nos creemos que somos el ombligo del mundo y que no hay ni siquiera extraterrestres por ningún lado, solo estamos nosotros, pensemos que es tremendamente injusto lo que ocurre, pues es que realmente es muy pueril desde el punto de vista de toda esta cuestión que se nos revela, ¿no? Sí, incluso sería también, si lo mirás desde algún punto de vista, parte del proceso evolutivo, ¿no? Porque cuanto Exacto. más te cueste, digamos, es como yo digo siempre, si vos tenés que ir a entrenar para un triatlón, no vas a ir a dar vueltas a la Plaza del Pueblo caminando, Claro. no, tenés que hacer algo que te cueste, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, algunas personas están preguntando en el chat, Sí. si Lucifer sigue detenido, eso Sí. preguntan dónde. Pues mira, está el sistema de Satania tiene una capital, pues como cualquier organización administrativa y funcional del plan, tiene una capital que es una esfera arquitectónica. Una esfera arquitectónica quiere decir que no es una esfera generada de forma natural, sino que es una esfera construida. Esta en Satania se llama Jerusalén y tiene todo un sistema de satélites en los cuales se realizan muchas funciones con respecto a la administración, a la ayuda para la evolución de los planetas habitados del sistema. Hay muchos satélites en Jerusalén que tienen muchas funciones. Hay unas esferas en Jerusalén que se llaman las esferas del Padre. Siempre en todo sistema, en toda constelación, en toda capital de universo local, en todas las capitales de todos estos niveles jerárquicos, siempre hay las esferas del Padre, en reconocimiento, lógicamente, tributo a el origen primigenio y primordial de toda realidad absoluta, ¿no? Entonces, en las esferas del Padre, concretamente en la esfera número 1 del Padre del sistema de Satania, allí está confinado Lucifer. Bien, bien. En espera del juicio de los ancianos de los días, gobernantes del superuniverso de Orbontón, con su capital en Ubersa. Y ahí se está sustanciando esa causa de Gabriel de Nevadón contra Lucifer de Satania. Y cuando haya sentencia, lo normal es que el personaje deje de funcionar, se extinga. Claro. ¿Pero qué se extingue? Un personaje. No hay extinción real. Claro, claro. Ahora, alguno diría, pero ¿cómo puede Dios extinguir a un hijo suyo? No, que esto es una representación. Claro, el tema, lo que yo me pregunto ahí es cuál es el espíritu que da origen a esta representación, ¿no? Y qué le pasará que produjo esto, ¿no? Porque en Paraíso, digamos, ¿cuál es el espíritu que da origen a esto? ¿No? Sí, mira, el paraíso, tal como lo hemos conocido en los mitos urantianos, tal como lo describe el libro de Urantia, es un portal dimensional entre la realidad originaria, que no tiene ni espacio ni tiempo, ni materia ni forma, que le hemos denominado, por denominarla de alguna forma, espíritu, para denominar aquello que no está influido ni por el espacio, ni por el tiempo, ni por la materia, ni por la forma. Y es un portal dimensional entre aquello y esto. Es decir, la realidad originaria simplemente es una gran mente infinita y como tal explora todas las posibilidades para cada vez ir avanzando en esa infinitud de perfección. Y para ello, tú imagínate una esfera. Una esfera tiene desde el centro hasta la superficie los radios. Los radios son infinitos. La esfera es la realidad originaria. Cada radio es una exploración de esas infinitas posibilidades de exploración. Este universo espacio-temporal nuestro entero es un radio en el que toca explorar esto. Claro. Es decir, no estamos capacitados para comprender
absolutamente nada a partir de un cierto nivel, y menos los motivos por los cuales se realizan todas estas actuaciones. Pero se nos dice en el libro de Urantia, ¿es más sabio un ingeniero con 40 años de experiencia que recién licenciado, por mucho que se sepa la teoría a la perfección? No, Sí. claro, la experiencia es lo que da. Sí, 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 sí. Entonces, si Por tuvieses que eso, imaginarte un ser origen de toda la realidad, un ser absoluto, eterno e infinito, pues tendrías que enmarcarlo ahí toda esta cuestión, ¿no? De los porqués y los motivos y los designios. Es cada vez mayor perfeccionamiento de esa grandísima familia perfecta e inmutable que es la filiación, que además está en continua extensión. Y la experimentación es propia de la mente infinita, experimentación infinita. Y esto claro, es, bueno, pues una de ellas. hay una pregunta muy frecuente que aparece en torno a esto que estamos hablando, que es que va justamente a cuestionar, preguntas, digo, en los comentarios, ¿no? Que va justamente al cuestionamiento de este tema de la involución-evolución, ¿no? Sí. Que siempre dice lo mismo, ¿no? Dice, ¿qué necesidad nosotros tenemos de venir a transitar todo este camino de ida y vuelta si ya somos perfectos y estamos ahí, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué Tiene respuesta respuesta a tenés? eso. Tiene Bien. respuesta, lo que pasa es que es un poco abstracta. Uh-huh. La perfección la podemos entender fuera del concepto de la infinitud. Algo es perfecto, pero cuando la insertas en el marco de la infinitud, ya no es así. Porque la infinitud, tú recuerdas de las matemáticas, un límite y una asíntota que se acerca mucho, 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 pero nunca llega, nunca llega, nunca llega hasta el infinito. Uh-huh. Bueno, la infinitud te permite un perfeccionamiento en un orden causal creciente. Allí no hay tiempo, pero hay infinitos canales de manifestación. No podemos entender nada más, porque nosotros tenemos un implante de diseño que nos impide entender la eternidad y la infinitud. No podemos entender nada más. Pero si lo enmarcas, la cuestión de la perfección, en el marco de la infinitud, cobra más sentido que si te imaginas una perfección cerrada. Claro, 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 claro. Bueno, esto justifica todo el tema del proceso tan misericordioso de las reencarnaciones, ¿no? Que, digamos, es un proceso en donde se tiene mucha más misericordia que en lo que aprendimos nosotros de la iglesia, ¿no? Que era, sos malo, juicio, cielo, infierno y se acabó, ¿no? Eso tiene un procedimiento mucho más misericordioso, ¿no? En ese Claro, la sentido. espiritualidad como más nos influye es dándonos consuelo y esperanza, Claro, alegría de vivir, claro, claro. motivo de decir, mira, ocurra lo que ocurra, yo ya sé que estoy inscrito en un plan evolutivo inconmensurable y, en fin, que tengo miles de No, oportunidades y que esto no sí. es... No, y la magia de haber podido ser parte de esa creación también, ¿no? O sea, que yo sea algo que alguna vez no existía en lo más mínimo y ahora tengo, gracias al creador, un montón de posibilidades y un montón de cuestiones que gratuitamente me cedió, porque me creó, digamos, ¿no? Entonces, cuando vos lo pensás desde esa manera, digamos, tanto el agradecimiento, por lo menos en mi caso, que aparece, ¿no? Y la noción de posibilidad, ¿no? Que te da esto, ¿sí? Que yo creo que bueno, con esa sola idea ya alcanza para tener una paz y una tranquilidad bárbara, Fíjate, ¿no? hay una cuestión que no nos solemos plantear porque estamos tan acostumbrados a la manifestación vital, el reino vegetal, el reino animal, esta mosquita que está por aquí pululando. Estamos tan acostumbrados que le hemos perdido la admiración a lo que supone la vida frente a la no vida. Claro. Hemos perdido la admiración. Mm, Pero fíjate cuando tú puedes llegar a decir con pleno sentido, yo soy, mm. Sí, frente a no ser. sí, sí, claro, claro. Eso
Sí, sí, es una cuestión impresionante y además otra cosa que yo siempre me la recalco y me asombro es que, a ver, que dos organismos biológicos que por supuesto tienen conciencia puedan estar hablando, no porque nosotros seamos especiales, sino por la potencialidad que nos da esta experiencia, ¿no? Que puedan estar hablando de estas cosas, cuestionándose, pensando cuando dentro nuestro están pasando miles de procesos que nosotros no tenemos ni idea, Ni ¿está? idea, Y vos ni decís, idea. esto es maravilloso, ¿no? Sí, Porque sí, es sí, sí. casi mágico si te lo pones a pensar seriamente, ¿no? Sí, Entonces, sí, 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 sí. bueno, son un montón de pensamientos que a mí me afloran a raíz de ir cuestionándome y pensando todas Sí. estas cosas, ¿no? Y No dejo... los que estamos en la consciencia, en el estudio de la espiritualidad y bueno, en ese camino pues también de avance con la motivación que tenemos, muchas veces no llegamos a entender cómo, pues por ejemplo, desde la comunidad científica que representa el materialismo científico, no se acaba de ver con la claridad con la que vemos nosotros el tremendo e insondable misterio de la vida, ¿no? Y sí, pero lo que pasa es que el problema que está entre medio siempre es el método científico, ¿no? O sea, esto no se puede tocar, pesar y medir, listo, no existe. Pero bueno, otra cosa que me hace pensar también esto, como para ir reflexionando algunas cuestiones, Sí, es la utilización por parte de la iglesia de la figura de Satán sí, también, ¿no? sí. ¿Qué pensás sobre eso, ¿no? Porque eso es determinante, ¿eh? En muchos momentos de la historia. ¿Está? Bueno, vamos a ver. En este radio que hemos descrito de esa esfera, en este radio en el cual estamos experimentando esta cuestión, de todas las que presuntamente se experimentan, y cuyo escenario de experimentación es el espacio-tiempo, tal como lo conocemos, en este radio, el diseño principal para los personajes, diseño básico, que se reparte desde arriba hasta abajo, es la dualidad, es la mentalidad polar, es la creencia en el mal, es la admisión de los opuestos en tu experiencia. Ese es el leitmotiv, ese es el tema fundamental de toda la exploración espaciotemporal que estamos desarrollando en este radio. Entonces, desde ese punto de vista, siempre tenemos que encontrar lo bueno y lo malo, lo preferible y lo rechazable. Y si no, pues le daremos forma, porque está en nuestra mente ese implante de diseño básico de Claro, es dualidad, de polaridad. una mirada dual continuamente, Continua. digamos. Claro, claro, claro. Precisamente la evolución es abandonar la mentalidad dual. Claro. Entonces, bueno, Pero, pues la Iglesia, bueno, aquí baja Micael de Nevadón, da el mensaje. Por supuesto que Micael es perfectamente consciente de que la evolución es un proceso que lleva su tiempo y sus circunstancias y que no por venir él aquí pues iba a progresar de repente, es consciente. Y bueno, pues luego se monta la religión cristiana sobre la base del mensaje de Jesús, por supuesto con la mentalidad dual. No cabe ninguna duda de que no puedes sino distorsionar un mensaje puro revelado, porque es que no hay otra posibilidad, lo vas a distorsionar seguro con ese implante de diseño de la mentalidad polar. Y bueno, pues la Iglesia, a partir de ahí, no hay nada extraño en lo que le ocurre. La Iglesia, pues como organización, es una víctima de este diseño, pero que claro, no es que sea una víctima, es que las cosas son así, tal como están planificadas para esta experimentación. claro, claro. Sí, sí, sí. Está la percepción de la cosa está diseñada para verla de esa manera, digamos. Entonces no hay forma Claro. de no verla así, claro. Y Eh, despertar puede ser sinónimo, en ese sentido, de alcanzar el completo destierro de la creencia en el mal en ti. mm, Porque eso vas despolarizando tu mentalidad y eso te hace ir saliendo. Mientras estés con una mentalidad polar, tu única posibilidad es elegir el bien, porque si eliges el mal vas en dirección contraria. claro. Pero a base de elegir el bien empiezas a tener discernimiento espiritual y te empiezan a informar y te empiezas a dar cuenta e empiezas a sentir
que ya no es una cuestión de elegir el bien, porque este bien es relativo. Es una cuestión de despolarizar tu mente, de abandonar los opuestos y de ir empezando a descubrir lo que es. Claro, claro, claro. Sí, muy interesante esto. Este, tenía alguna pregunta más que habían hecho en algún otro de los videos que hicimos que tenía que ver con el tema de, digamos, de la mente como co-creadora o como creadora originaria, digamos, ¿no? Sí, Eh, nosotros hablamos de, porque lo quiero citar esto porque siempre queda en el tintero, ¿no? Nosotros hablamos de toda esta creación que en realidad está diseñada con una mente, ¿no? sí. Y Una mente entonces, infinita. una mente infinita. Nosotros tenemos, además de todos los dones que hemos recibido del Creador, la capacidad de ser co-creadores, ¿sí? Sí, Es decir, cualquiera de las cosas que me rodean acá, que es este micrófono, alguna vez estuvo en la cabeza de alguien primero, en la sí, mente de alguien. Después, como que uno podría decir, se materializó acá. ¿Tá? De esa misma manera, estos seres que acompañan el proceso evolutivo y de diseño ayudaron a materializar las cuestiones o no. sí. Vamos a ver, vamos a poner la lupa ahí. Hoy hemos hablado muy genéricamente de muchas cosas, pero ya cada pregunta es bueno poner la lupa. Planificación y manifestación. Planificación absoluta, el entorno originario. Manifestación absoluta, el entorno espacio-temporal. Pero luego hay planificaciones por niveles, subplanificaciones en cada nivel del espacio-tiempo, subplanificaciones y submanifestaciones. Esto es algo más complejo de lo que es mucho más complejo de lo que podemos comprender, pero bueno, hay que explicarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, no existe nada más que esa gran mente en el universo, no hay otra cosa. Todo esto es contenido. El continente, que es esa gran mente, esa gran infraestructura que es Dios, que dada su sabiduría y perfección infinitas, se presta para que manifestaciones de él mismo, que es la filiación, puedan realizar esta experimentación. Y de esa forma Dios se autorrealiza, se autodesenvuelve y Y funciona experimenta, así, y en lo que experimenta sepamos. también, ¿no? A través nuestro experimenta también, de alguna Sí, manera. exacto. Claro. Entonces, los personajes de este escenario del espacio-tiempo, uno de los escenarios de los infinitos que habrá, los personajes, somos esa mente infinita con implantes de diseño limitativos, hasta donde se quiera diseñar la limitación. Pero por debajo en ese diseño, por debajo de la consciencia de vigilia que nosotros como humanos tenemos aquí para desenvolvernos, por debajo está la mente infinita. En niveles que nosotros denominamos inconscientes, está la mente infinita. Lo Claro. que pasa que el implante de diseño limitativo no te permite acceder nada más que a estas experiencias que recibes a través de los sentidos físicos. Ese es el diseño. Pero ¿cómo no vas a ser tú un co-creador si es que solo hay una gran mente realizando todo esto? Claro, Una claro. gran mente que es la mente infinita, que en este radio de experimentación espacio-temporal, para distinguirla, tenemos que llamarla la mente cósmica. Y aquí los implantes de diseño a nivel de escenario suponen que los pensamientos aquí se materializan en energía en diversos grados de frecuencia vibratoria. Y entonces tú con los pensamientos densificas y una idea modelo pues le das forma. Pero esto hay que hacerlo en el marco de una trama argumental. Y la ¿Qué es trama eso? argumental es, Claro. vais a partir de cero, como sopa prebiótica, como amebas, luego como ranas, vais a ir evolucionando. Y hay un diseño, y el diseño es que es así. Pero aquí no hay más, en realidad, que esa gran mente de ese ser originario y primigenio, que es el yo soy, la Ujú. primera causa creadora. No hay otra El, cosa. el objetivo de los implantes limitantes, ¿cuál es? Es poder realizar la experimentación deseada. Una Mm, experimentación extremadamente opuesta a la realidad originaria, precisa de que los personajes que sitúas a esa experimentación
tengan un entorno de diseño completamente coherente para que sea absolutamente verosímil. Los primeros elementos del diseño, que son implantes en la mente de los personajes que entran, son el espacio, el tiempo, la forma y la energía. Claro. Materia, porque Sí, aquí sí. pero es Para que el escenario sea verosímil, digamos, si no, es. no sé. Y o sea que podríamos compararlo con que esto de la ley del olvido en cuanto a lo karmático sería parte de esto, ¿no? Claro, pues mira, en este concreto nivel, imagínate que es el séptimo, físico-material, pues aquí las criaturas entran con un implante de diseño que significa que su conciencia aparece en tabula rasa, sin contenido. Por supuesto que todo el contenido es interno y lo que hay que hacer precisamente es interactuando en este juego, es un juego de ordenador con un diseño, interactuando aquí, aprender a atender al interior y a obtener los conceptos, significados y valores que te puedan acreditar quién realmente eres. Para eso se dan ayudas, son como los bonus en los juegos de los ordenadores. He ganado un bonus de 1000. Bueno, pues esas son las ayudas que vamos recibiendo pero al final es esto lo que está ocurriendo. Bueno, muy interesante y eso hablando un poquito del tema del karma, he visto que hay un comentario que en algún momento ya lo hemos tocado en otro video, pero hay un comentario en el chat donde por supuesto cita el tema de la reencarnación. Entonces, si el libro de Urantia no habla de reencarnación, ¿cómo es el tema? ¿No? ¿Cómo es el tema? No, porque el libro de Urantia no habla del plano de planificación, solo del de manifestación. Y la reencarnación significa que acabas una escena, te vas a bastidores, te cambias el disfraz y vuelves a entrar a la siguiente. Y Urantia no habla del plano de planificación, no habla de las subplanificaciones por niveles, no habla de la planificación absoluta. El libro de Urantia solo habla de manifestación, que ya en la década de los 20-30 suficiente teníamos con comprender bien la manifestación como para que nos empiecen a hablar de planificación. Eso lo hacen los textos revelatorios modernos de a partir de 1960, Set, Ramta, Un curso de milagros y un curso de amor, Crión, Tobías, etcétera, etcétera, etcétera. Antes y al margen de estos reveladores, que ya los iremos tocando en los sucesivos encuentros, la otra pregunta que me habían hecho era, en base a esto que vos decís, que bastante teníamos en el siglo XX con que nos mostraran este aspecto, ¿no? ¿Cómo puede ser, me preguntaba alguien, que los orientales, 6000 años atrás, hablaran de la reencarnación y hablar... ¿De dónde le venía esa información? Nosotros hemos recibido ayudas en todo momento. De hecho, el libro de Urantia pues, distingue 5 importantes épocas revelatorias. Habla de las enseñanzas dalamatianas. Dalamatia fue precisamente la sede del príncipe planetario Caligastia hace 500.000 años. Habla de las enseñanzas edénicas. Fue precisamente la sede, el Edén, el que luego se ha conocido como el Jardín del Edén, de esos hijos materiales adánicos que vienen hace 38.000 años. Se ha hablado de las enseñanzas de Maquiventa Melquisedec, el que en la Biblia es Melquisedec de Salem y que yo identifico con Hermes Trismegisto. Se ha hablado de la vida de Jesús. Se ha hablado de los documentos de Urantia. Yo añado también las revelaciones modernas. Son épocas revelatorias. Cada vez que ha habido una época revelatoria, se intenta que la revelación sea generalizada para toda la humanidad. Entonces, desde un punto se extiende, ya sea una ciudad, ya sea un personaje, ya sea un libro. Se intenta extender. Entonces, claro, información hemos tenido siempre. Claro, pero tiene que estar acorde al nivel de conciencia para poder tomarla, si no, no. Claro, tú imagínate, en la década 20-30 aparece un libro que ya no es de manejo iniciático entre unos pocos. Es un libro que se publica y es ya en general para todo el que quiera. Y entonces en ese libro, pues recibimos una serie de datos informativos. Esos datos informativos estaban adaptados para la sociedad occidental de la década de los 20-30. Claro. No para la oriental. Claro, claro.
Y la sociedad claro. occidental, pues en esos momentos, hablarle de reencarnación así en general, pues como que no. Entonces omiten toda la cuestión de los planos de planificación, con lo Claro, cual claro. omiten hablarte de la reencarnación. Claro. Sí es cierto que en algún momento, digamos, el tema de la teosofía sí que devela bastantes Sí, cuestiones con Madame Blavatsky y toda la sí, doctrina secreta. Todo eso empieza a aparecer, pero ya sí. estaba. Lo que pasa es que estaba encubierto, digamos. Claro, Entonces, tú claro, imagínate, las enseñanzas herméticas se atribuyen a Hermes Trismegisto. Yo asocio a Hermes Trismegisto con sí, Maquiventa Melquisedec, el hijo de Dios Melquisedec que viene a preparar la venida de Jesús de Nazaret. Claro, si es que la revelación ha estado siempre. Lo que pasa que, bueno, pues en la Edad Media te quemaban en la hoguera claro, y claro. entonces había que mantenerlo oculto. Ujú, La verdad disidente o alternativa a la verdad oficial. claro. Ahora mismo, fíjate que aunque ya no te queman en la hoguera y la verdad, digamos, elevada está a disposición de todo el mundo, sin embargo, en la espiritualidad estamos, ¿qué porcentaje de la población? No, sí, sí, muy poco, muy poco, muy poco. Y nosotros mismos en otros momentos no hemos estado tampoco, o sea, Claro, es una cosa que uno va de a poco por claro, alguna razón va entrando en esa cuestión, ¿no? sí, sí, Este, y quiero resaltar, y si no entras, no pasa nada tampoco. en Es absoluto, parte de la experimentación, digamos. claro, No es que hay que ser espiritual, así de, no, no pasa no, nada. ¿No? no, 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 no. Sí, sí, Claro, además de hecho se supone que en el vértice de toda realidad, que está la sabiduría infinita, pues ahí se sabe que todo lo que ocurre es perfecto y para bien. claro, 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 tal cual, tal cual. Ya, y con esto vamos cerrando, en los libros y manifestaciones revelatorias que iremos viendo a posteriori, ya sí se empieza a hablar directamente de reencarnación en algunos aspectos, por ejemplo, Ramta o alguno de estos reveladores, Sí, sí, incluso sí, desde desde Set Seth. que empieza a canalizarlos Jane Roberts en 1960, ya claramente se habla abiertamente del carácter multidimensional de la personalidad, se habla de las reencarnaciones, se habla de que simultáneamente el ser interno tiene depositados innumerables fragmentos por niveles viviendo todas las experiencias. Hay una forma de explicarlo por la cual se entiende perfectamente cómo se produce esto, y es imaginarse que hay un personaje central que entra en el sueño, que es el tronco del árbol, y empieza, imagínate un árbol de estos enormes, preciosos, a distribuirse en ramas gordas, ramas medianas, ramas pequeñas, ramitas y hojas en todas las ramas, en todos los tamaños de las ramas. Las hojas es manifestación, el tronco y la rama son planificación. Entonces, ya te empieza a describir la trastienda, la parte de bastidores del Sí, sí, teatro. sí, claro. Y todas sos vos. Claro, claro. Entonces, ahí nos empiezan a dar una información extraordinaria porque 2000 años más tarde de la venida de Jesús, estamos preparados, igual que subimos un escalón con la venida de Jesús, estamos ahora mismo iniciando la subida de otro escalón. Ujú. Y entonces por eso digo yo que, aunque Urantia no lo nombra, estamos inaugurando una nueva época de revelación, que comienza con esos textos que nos empiezan a hablar claramente de los planos de planificación, que antes era un conocimiento restringido, y nos empiezan a hablar ya de forma expresa y claramente, pues empezando con Set y siguiendo con todos los demás hasta ahora. Bueno, para las personas que están escuchando, iremos abordando cada una de estas revelaciones en el tiempo, de a poquito, con estas reuniones tan interesantes donde intentamos colaborar un poquito con lo que mínimamente podamos para que vayan desapareciendo algunas dudas, temores, ¿no? Miedos, culpas, ¿no? Todo esto que nos asola. Y por último quería citar que, claro, del lado occidental nosotros no tenemos, mejor dicho, nosotros tenemos un condimento que no es neutro, que es el condimento que se produjo
a partir de la evangelización, digamos, ¿no? Y de cómo esa evangelización venía, que estaba teñida por la intervención del amigo Constantino, donde recordemos que en el concilio de Nicea, en el año 325, se realiza el primer concilio, y digamos, cuando muy extrañamente el Imperio Romano adopta el cristianismo como religión oficial, que no se entiende qué pasó ahí, o sea, se entiende que había intereses sociopolíticos, digamos, ¿no? Sí. Pero a partir de ahí, quiero recordarle a todos los que están escuchando que hay una gran intervención en el tema de los evangelios, o sea, Sí. y Se eliminan los apócrifos completamente. se eliminan los apócrifos, se declara anatema la reencarnación, es decir, esto es una mentira, de esto no se habla más, se quitan algunos fragmentos del Evangelio que hacen referencia a esto, aunque si lo mirás bien muchos han quedado, ¿no? Como por ejemplo ese que se destaca siempre, donde se habla de Elías, ¿no? Y donde se habla de Juan el Bautista, ¿no? La ascensión de Elías. Claro. Entonces, bueno, eso, digamos, ha sido un cercenamiento, digamos, que contribuyó en lo occidental para que nosotros no tengamos pleno conocimiento de la existencia de la reencarnación, ¿no? Ha sido un recorte complejo. Bueno, mira, no necesariamente tenemos que ser solamente mal pensados con la actuación de la Iglesia, porque, bueno, tenemos que elevarnos un poco y hablar también desde un punto de vista un poco de madurez conciencial, ¿no? Las religiones evolutivas tienen una virtud, son un paso necesario entre la época de los fantasmas, de la superstición, de los amuletos, del fetichismo. Es una época intermedia entre ese politeísmo, digamos, fetichismo, y digamos, la religión pura o revelada. Las religiones evolutivas cumplen su papel, que es la extensión y universalización. Y para eso hay que simplificar. Claro. Hay que simplificar. No puedes tener un mare magnum de... Claro. Simplificar y encuadrar. Encuadrar, ¿no? exacto. Claro, pero cuando encuadras, digamos, hay cosas que quedan afuera del encuadre, ¿no? Sí, entonces... lógicamente, pero fíjate, esto es como cuando ahora mismo pretendemos realizar un juicio con criterio actual sobre una cosa muy antigua. No, por supuesto, no. Claro, yo no pretendo enjuiciar nada, sino que lo que hago es una descripción de algo que ha sido un condicionamiento, ¿no? Exacto. Por el cual no nos ha llegado información, ¿no? Pero fíjate, sí que es parte de la historia y del proceso, es parte de la historia del proceso, ¿no? Claro. Es que es parte del proceso evolutivo, es decir, el proceso evolutivo se entiende cuando se comprende que de un determinado estado mental colectivo, formado por el agregado de los estados mentales individuales, es que no da para más. Claro. No se pueden pedirle peras al olmo, no se puede sacar de donde no hay, ¿no? Entonces, además que también hay que tener en cuenta que este criterio que vos me estás comentando de que no se puede juzgar, entre comillas, unos hechos del pasado con los criterios de hoy, eso también corre para el orden de lo personal, ¿no? Porque muchas veces las personas dicen, ¿cómo yo pude haber hecho esto? Y mirá qué barbaridad. Bueno, si vos lo estás mirando con la conciencia de hoy, no seas tan de castigarte, porque si hubieras tenido la conciencia de hoy no lo hubieras hecho. Eso. Exacto. Bueno, entonces esto es lo mismo. Y has obtenido la conciencia de hoy precisamente por haberlo hecho. Exactamente. Y lo que ha producido en ti. Claro, exactamente. Y también recalcar en pro de este movimiento que nosotros estamos comentando, de la Iglesia, que también existía una problemática que era necesario encuadrarla, porque el descontrol era tan grande que lo único que había que hacer era poner reglas fuertes. Entonces, no había otro camino, digamos, en ese momento. Sí. Pero, luego, lógicamente,
pues las personas que protagonizan pues aquella época jerárquica de la Iglesia, pues tienen también su nivel y se aprovechan de todo aquello pues para establecer un dominio. Claro, claro. Pero mirándolo desde una perspectiva amplia, es que realmente no pudo haber ocurrido de otra forma, No, no, por porque supuesto. cada causa tiene su efecto y con una Ujú. causa mental la manifestación del efecto es la que es, y no, Sí, pues, sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, muy interesante todo. Vamos a seguir, como les decía, en diferentes encuentros que se irán anunciando en la medida que vayamos combinando. Y iremos viendo, como ya les decía también, distintas revelaciones que él, Iván, ha estudiado con mucho poder, con mucho ahínco y sobre todo ha podido relacionarlas unas con otras y ahí es donde está la grandeza de esto, armonizarlas. ¿no? Claro, armonizarlas, sí, sí, Pues sí. a tu disposición, Jorge, para cuando me convoques, aquí estaré. Bueno, bueno, muchísimas gracias, nos despedimos, le agradecemos a todas las personas que han estado en el chat. Dejen sus comentarios, porque veo que hay varios que no hemos podido responder, pero dejen sus comentarios en el video, que va a quedar ahí en el canal, Yo entraré a y responder, sí. claro, iremos respondiendo en la medida que se pueda y listo. Bueno, yo desconecto, seguimos por privado un minutito más. Muchas gracias a todos, gracias Iván.